Bueno, continuamos, amigos televidentes de Pensamiento Crítico, pues ya tenemos la presencia de Jimena Amoroso, directora nacional del Servicio de Rentas Internas, y ha venido de negro. La verdad es que todas las secretarias de Estado del día han venido de negro. Yo no sé si por coincidencia, por la rueda de prensa sobre la agenda del Papa, pero en todo caso usted ha venido hasta con cruz, señora directora. Bueno, vamos directo al grano. La ley de remisión y condonación de intereses, cargas, multas, etcétera, en cuanto al tema tributario. Sí, por un lado, el sector empresarial lo ha recibido de buena forma, pero por otro lado, sectores de la izquierda y sectores de los trabajadores le dicen, claro, se está beneficiando el sector empresarial, pero a los más vulnerables no. Bueno, primero contarle a la ciudadanía que desde el día 5 de mayo esto ya se puso en vigencia, se publicó, es decir, al día siguiente, es decir, el día 6, ya está en plena vigencia para la aplicación. Hasta hoy tenemos cerca de 400 personas que ya han aplicado, es decir, se han acercado para poder pagar lo que debían en términos de impuestos. Importante también aclarar, esto de aquí beneficia tanto a las sociedades y empresas, así como a las personas naturales. Cerca de 900.000 personas naturales que tienen algún tipo de irregularidad en términos de subir anexos, declaraciones, se van a ver beneficiadas. Pero además, más o menos 270.000 personas del RICE, que es el grupo más vulnerable en términos de tamaño y en la parte económica. Tenemos personas que pagan una cuota desde $1.32 hasta $200 mensuales, donde incluyen sus dos impuestos, que también se van a ver beneficiadas. Eso en términos de cantidad de personas naturales. ¿Cuánto representa eso en términos de recaudación? ¿O en términos de condonación? Es importante entender que la condonación va a los intereses, a las multas y los recargos. Es decir, si es que por obvios motivos yo tengo una deuda, pago el capital, condono los intereses, las multas y los recargos. Si yo tuve que cumplir una obligación de subir una declaración y no la hice, que solo es un derecho formal, se condona lo que sería el tema de la multa por no haberlo hecho. Yo siempre digo aquí hay que hacer una relación en términos de los ingresos de las personas. Por supuesto que si es que hablamos de millones de dólares, tal vez una persona del RICE que se va a condonar unos 200 o 300 dólares se va a ver insignificante, pero esa persona del RICE hace cerca de $1.000 al mes. $200 es altamente significante para esta persona. Entonces yo sí creo y quiero invitar a la ciudadanía que pensemos en país, en un término de que en un momento económico en el que nosotros tenemos una situación compleja en términos externos, lo que está haciendo el Estado es tratar de generar un pacto entre la parte productiva, personas naturales, empresas grandes, pequeños y medianos, y el Estado para que poder recaudar, adelantar esos pagos y reinvertir en la economía. Con eso ganamos todos, los que estábamos al día y los que no. Pero no sería eso más bien construir una cultura de no pago, es decir, no paguemos, creemos conflictos porque tarde o temprano el país, como necesita plata, vuelven a tomar una medida de condonación de intereses y multas. Bueno, importante recordar que en la historia solo se han dado 3. Nosotros tenemos impuestos desde 1920, es decir, en la historia del Ecuador se han dado solamente 3 remisiones, esa sería la número 4. Yo creo que el tema de cultura tributaria ha cambiado radicalmente en el país. En el 2007, 3 de cada 10 ecuatorianos pagábamos a tiempo los impuestos, hoy 8 de cada 10 lo hacemos. Y obviamente yo creo que ya estamos en un momento, en un cambio de época tributaria. ¿Cómo hoy los podemos decir que la cultura tributaria ha cambiado si es que un gran porcentaje de los contribuyentes están con problemas, atrasos y moras con el sector tributario? A ver, primero un tema, yo sí quiero pensar que los ecuatorianos ya no estamos pensando en evadir. El tema también puede ser una complejidad bastante alta en términos de la normativa. Lo que estamos haciendo es trabajando para simplificarla, también para el entendimiento, porque hay muchas personas que la ley les excluye del pago. Es decir, por A o B motivos es complejo y ellos quieren cumplir y por A o B desconocen cómo lo tienen que hacer. Entonces estamos trabajando en todo ello, no solamente una ley de remisión per se, estamos trabajando en simplificación de trámites, en disminución de los mismos y también una simplificación del idioma, que es la parte tributaria, que no todos hablamos del mismo idioma. Ahora, volvamos a la primera pregunta. ¿Cuánto está en discusión o cuánto es lo potencial condonable en términos de personas naturales para pasar después a las empresas, sociedades jurídicas, corporaciones? A ver, tenemos que tener claro que es más o menos cerca de $6.000 millones. Ahí están... $6.000 millones que le deben al SRI. Que le deben al Servicio de Rentas Internas, donde que está el capital, los intereses, multas y recargos. Permítamelo poner de esta manera. Son $6.000 millones que están en mora. 6.000 millones que están en discusión. Están en discusión, ok. Por algún tema están litigándose en este momento. Exactamente. Ok, de esos 6.000 millones, ¿cuánto se pretende recaudar? Nosotros pretendemos recaudar. Primero hay que entender que esto de aquí es un tema voluntario. Si bien es cierto, son cerca de 1.900.000 personas los posibles beneficiarios. Nosotros hemos ¿Entre personas y empresas? Entre personas y empresas. Ya. Más son las personas en términos de números que las empresas, y obviamente también es importante recalcar que si bien es cierto el monto en dólares de las empresas puede superar el de las personas. ¿Por qué? Porque hoy en día más del 50% de los impuestos lo pagan los grandes
grandes contribuyentes. Por ende, las deudas van a ser relacionadas a los mismos. Lo que nosotros más bien queremos es, y estamos enfatizando, es en los más pequeños, en los del RICE. ¿Por qué? Porque usualmente cuando ellos tienen alguna deuda, que no puede ser muy grande en términos de comparación a la recaudación total del SRI, altamente significativa para el actor económico, es decir, esta persona que debe, puede también generarle bastantes problemas cuando va a acceder a un crédito, cuando va a obtener el tema de riesgo, se le disminuye cuando igual tiene una pasa deuda. con las empresas, es decir, si tienen una contingencia dentro de su estado financiero, igual van a tener problemas de acceder a crédito. Ahora, el tema pasa por lo siguiente, la condición es que hay que pagar el capital, pero a veces el capital, que es el impuesto puro, el impuesto real que hay que pagar, es tremendamente elevado. Entonces, ¿de dónde van a sacar los recursos esas empresas o esas personas naturales, dependiendo de su tamaño? Cada uno tiene su propia realidad para poder pagar de contado ese capital. A ver, nosotros nos hemos acercado en semanas anteriores, cuando estábamos trabajando en la sociabilización, también a los 15 bancos más grandes del país, precisamente para comentarles que estamos en este proceso y que puede existir un grupo interesante de personas que van a acceder a la banca. ¿Por qué acceder a la banca y no pretender seguir con las deudas con el SRI? Porque el Servicio de Rentas Internas no es una entidad financiera, por ende la tasa de interés que maneja es superior a la del banco, a lo que serían las entidades financieras. Es más beneficioso poderla sacar de un banco. La banca lo escuchó bastante abiertamente, iban a reunirse obviamente con sus comités, estaban ahí solamente los representantes, y yo espero que exista una respuesta positiva de los mismos para que puedan atender a este posible crédito que va a solicitar el sector privado. Permítame volver a preguntar, ¿cuánto se estima recaudar? Sí, el Servicio de Rentas Internas iba a cerrar este año, antes de esta ley, con 14.100 millones. Con esta ley de recaudación. Con esta ley se sumará 500 millones más a la recaudación, cerraremos con 14.600 millones más. Vamos por partes, señora directora. 14.100 millones, que representa un crecimiento en relación al año anterior, ¿de cuánto? De cerca del 7%. Cerca del 7% en términos reales, y sacamos la inflación, podría 4%. estar un 4% en términos reales. Y 500, ¿cuánto? 500 millones adicionales. 500 millones adicionales. Esto es muy importante porque cuando hablamos de 500 millones adicionales implica 500 millones más directo a lo que sería inversión del Estado, temas sociales, escuela, infraestructura, salud, etcétera, que al final del día lo que hace también es dinamizar la economía y ganamos Pero todos. hay algo que no me cuadra dentro de la cifra, señora directora. Si estamos hablando que son 6.000 millones de dólares que están en conflicto, ¿correcto? Así es. Esa es la cifra. Pero y entre capital e intereses. Bueno, ok, pero hablamos entonces, más o menos del 50%. Pero entonces desglosemos. Si el 50% es intereses, multas, etcétera, son 3.000 millones. De los 3.000 millones, 500 millones. Una ley de condonación solo para 500 millones, cuando se podría el Estado beneficiar con los 3.000 millones. A ver, Carlos, lo que pasa es que cuando hablamos nosotros de un tema de lo que es el litigio, los litigios pueden tener en promedio 7 años. Estamos hablando que estos 500 millones con intereses, multas y recargos los vamos a seguir litigando, que nosotros como SRI lo venimos haciendo y tenemos un indicador bastante positivo en términos de gestión de litigio. Lo que estamos haciendo es un tema de oportunidad de gasto. A ver, yo hablo a valor presente. Si son 3.000 millones que representan intereses, multas, y estimamos 500 millones versus 3.000 millones, no es una cifra tan significativa. A ver, recordemos primeramente que dentro de los 14.100 millones ya estaban aquellos litigios que nosotros como Estado los vamos a ganar. Lo que estamos haciendo es los que están a largo plazo todavía o a mediano plazo en temas de litigio, son los que va a ser el costo de oportunidad, que va a ser el gasto del gobierno ahora. Es decir, esos 500 millones que lo podríamos recaudar en los siguientes años, lo recaudamos ahora. Y lo recaudamos ahora y podemos reinvertirlo en la Y una última pregunta, ¿qué tienen que hacer las personas que quieran entrar en esta dinámica de condonación? Esto es muy importante, Carlos. Nosotros hemos puesto un instructivo didáctico en la página web del Servicio de Rentas Internas. Aquí están todas las casuísticas que pueden tener. Cuando se ingresa en cada una tiene un hipervínculo, le llevará al pago directamente, a la explicación de su deuda, se conectará con un sistema, inclusive a los formatos que tienen que llenar cada uno de los contribuyentes para poderlo hacer. Con esto lo que sí quiero dejar un mensaje: no necesitamos de ninguna asesoría contable, tributaria o jurídica para hacerlo. Todos los contribuyentes, indistintamente de su profesión, nivel de educación, van a poderlo hacer, porque hemos tratado de tener un idioma bastante general para todos poder aplicar con un costo totalmente nulo o reducido en este sentido de la aplicación para las personas. Señora directora, muchas gracias. A usted muchísimas gracias. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Los dejo con Ecuador TV.